bendecirte, para exaltarte, para glorificarte, Señor, para darte toda la adoración, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, Jesucristo, y bendecir tu nombre. Glorioso, maravilloso y gran nombre, Señor. Recibe adoración, exaltación, Señor, de un pueblo que se reúne hoy alrededor de ti, de tu trono, Señor, para adorarte, para exaltarte, pero también para agradecerte por todas tus bondades, por todas tus misericordias, por tu fidelidad, Señor, y ese amor que nos constriñe, como dice el apóstol Pablo, ese amor que nos cautiva, nos seduce, nos impulsa a seguirte a ti, Señor. Muchas gracias, te adoramos y bendecimos, y en esta noche te honramos, Padre. Oh Señor, dándote toda gloria y honra, pido que bendigas a cada persona, Señor, que está uniéndose en este momento, a cada familia que está congregada, Señor, en su casa a través de esta transmisión. Unidos, Padre, escuchando tu palabra, dispuesto a honrarte, a adorarte, a bendecirte. Oro para que te manifiestes de manera especial sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus casas, Señor, y que haya un tiempo de victoria y bendición sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno estar conectado contigo, iglesia. El titulado Hay gran voz en la casa de los justos. Hay gran voz en la casa de los justos. Y vamos a hablar ahorita de eso, porque sé que este tiempo nos mantiene en casa y qué bueno escuchar un consejo de Dios en relación a nuestra familia. Así que invita a toda tu familia, ¿verdad? Si están por ahí dispersos, dígale, venga, que empezó el servicio de oración, nuestro tiempo con el Señor, ¿verdad? Nuestro tiempo de alimentarnos espiritualmente y sobre todo de orar. Recuerda que este tiempo se llama Encuentros con Jesús y es un tiempo de bendición a nuestra vida. En la palabra de Dios allí quiero animarte a que abras en el Salmo 118. Yo tengo la Biblia aquí justo al lado mío y tengo mis apuntes también. Salmo 118, un salmo hermoso que ayer lo compartíamos. Bueno, ayer no, en estos días lo compartía en algunos alumnos del seminario bíblico, porque estoy, por la gracia de Dios, dictando literatura poética y sapiencial, y hablábamos de algunas características especiales de los salmos. Entonces hablábamos de una bien particular, que es el Salmo 118, que es el versículo que está en toda la mitad de la Biblia, y el capítulo que está en toda la mitad de la Biblia es Salmo 118, versículo 8, que dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Bueno, en ese mismo salmo hay un versículo que yo quiero compartir. Versículo 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Lo leo nuevamente, dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda o en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Y yo quiero meditar hoy a manera de devocional en ese solo que nos dice bastante: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. Hoy es nuestro último viernes de oración, de encuentros con Jesús de este mes de mayo. Y qué bueno cerrar con una palabra de confianza que nos anime a seguir depositando nuestra confianza en Dios. Y leo este texto porque todos ahorita estamos confinados a estar en la casa. Y en la casa estamos rodeados, espero yo, de la gente que más amamos, de la gente que más apreciamos, de la gente que más queremos. En nuestra casa estamos rodeados de los hijos, de los padres, del cónyuge. Y la convivencia, si bien puede ser a veces un poco difícil, a pesar de eso, si Dios está, debe hacerse una gran diferencia en esa casa. Por eso hoy quiero hablar de la voz que debe haber en la casa tuya y en mi casa, ¿verdad? En estos tiempos de COVID, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad. Hay muchas voces alrededor de los hogares. Hoy la gente está escuchando la voz de las noticias, la voz de las redes sociales,
la voz de algunos políticos, la voz de las organizaciones que están rigiendo el mundo. Y ese tipo de voces a veces crean un tipo de confusión, de temor, desenfocan bastante nuestra vida del propósito de Dios, nos desenfocan de descubrir cuál es el plan de Dios y de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. No dudo que en este momento mucha gente que venía enfocada en planes, en propósitos que Dios estaba estableciendo en su vida, situaciones como estas nos hayan desenfocado por estar escuchando otras voces, ¿verdad?, que han apagado la voz más grande, que es la voz de Dios. Esa voz de júbilo y salvación de la que habla este texto debe estar en nuestra casa. Así que no dejes que ninguna voz te desenfoque. Enfócate hoy en la voz del cielo, en la voz de Dios, que es la que quiere enfocar tu vida y tu casa, ¿verdad? Fíjate, algo particular aquí, hace una distinción de las casas, no de familia, sino de las casas de los justos y de las casas de los que no son justos. Ahí habla de voz de júbilo y de salvación en las tiendas, dice ahí. Hoy podemos contextualizar. Vivimos en tiendas, pero vivimos en casas. Y las casas donde se oyen esas voces que está ahí de júbilo y salvación son las casas de los justos. Eso ya deja por casas. Cuando habla de los justos no está hablando de aquellos que practican la justicia de los hombres o la justicia civil. Está hablando de la justicia divina. La casa de los justos es aquellos que han creído en Dios, que Dios ha hecho algo en sus vidas, que ha sobre ellos derramado salvación, transformación, que sobre ellos hay vida eterna. Entonces, sobre esas personas que Dios está obrando, ¿verdad?, que han sido tocadas por Dios y ahora viven para Dios y viven la justicia de Dios, a eso la Biblia le llama justos. Justos es aquellos que Dios ha declarado justos. El apóstol Pablo decía, en otras palabras, aquellos que han sido justificados por el Señor, aquellos que han sido declarados justos por Dios. Entonces no habla de los justos hablando de la justicia de los hombres, sino de la justicia del cielo, de la justicia divina. Tiene que haber en la casa de los justos según este texto. Muy sencillito y facilito el texto nos lo dice. Recuerda que estamos hablando a manera devocional. Dice voz de júbilo y de salvación. Aparentemente algunos dicen dos, pero después dice en la tienda de los justos. Entonces, cuando habla de los justos, que ha sido justificada pero que está practicando la justicia. Sobre todo la justicia divina. Entonces, ¿qué debe haber en este tiempo en la casa tuya y en mi casa? Debe haber justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? La del cielo, la de arriba. ¿Y cuál es la justicia del cielo y la de arriba? La palabra de Dios, los preceptos, los mandamientos, sus promesas, todo lo que está establecido en la Escritura. Eso es para nosotros, eso es para nuestra vida. Eso es para que lo vivamos en este tiempo. Eso es para que ahora que estamos en confinamiento se haga real, se haga vida esa palabra y esa justicia y esos mandamientos vengan a regir nuestra vida. Debe haber en nuestra casa, debe haber justicia, recuerda la justicia divina, y eso habla de vivir conforme a la palabra de Dios, eso habla de reaccionar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Esto habla de un andar, de eso está hablando, de un andar, se habla se habla de un andar. No se habla nada más de sí, yo me sé los mandamientos, sino que tú lo sabes, pero tienes que andar en ellos, tienes que caminar en ellos. Entonces tiene que vivirse la vida de justicia en tu caminar, en tu andar. Y qué bueno que en este tiempo en que estamos confinados, se viva esa vida de justicia en tu casa. Que tú puedas en este tiempo hacer real esa palabra de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, sus promesas, ¿verdad? La vida de justicia es para practicarla sobre todo dentro de la casa. ¿Dónde más puedes tú mostrar que tú eres justificado? En tu casa, donde vives, donde te rodeas, donde te conocen cómo eres, donde conocen tus gustos, tus defectos, tus fortalezas, tus debilidades, tus talentos. Entonces es en tu casa donde tú tienes que empezar a vivir la justicia divina, donde tienes que empezar a practicarla, donde tienes que empezar a hacer testimonio. Por eso hago un llamado en este tiempo a todos los que están conectados, especialmente la iglesia se dice los abiertos, a que en tu casa hay una voz de justicia en este tiempo.
Y esa voz de justicia la vas a levantar tú al vivir conforme a Dios, al practicar la vida que Dios quiere que practiques, ¿verdad? Fíjate que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, escribiendo a aquellos que querían precedir, ser como los que iban delante en la iglesia, ser pastores, él habla de obispo, ¿no? O los que anhelan obispado, o los que querían diaconado. Él pone un requisito para aquellos que quieren presidir la iglesia, para aquellos que quieren dirigir la iglesia, para aquellos que quieren servir a otros en la iglesia. Entonces Pablo dice que gobiernen bien su casa. ¿Cómo así que gobiernen bien su casa? Hombre, que vivan la vida de justicia y que la enseñen. O sea, vivir la vida, que haya voz de justicia en nuestra casa, es practicar la justicia, es vivir la justicia, pero también es enseñar la justicia. Entonces aquí hay un llamado a los padres, a que en este tiempo usted sea un ejemplo de justificado del cielo, que usted sea un ejemplo de alguien salvo, que usted sea un ejemplo de alguien que vive la palabra, pero también que usted sea un ejemplo al enseñar a sus hijos, ¿verdad? Que gobierne bien su casa nos está diciendo que tenemos que transmitir la justicia. Qué tiempo tan propicio para que usted siente a sus pies, no sé, una vez cada 2 días, una vez a la semana o todos los días, a sus hijos, a sus nietos, varón que estás allí, que usted como sacerdote siente a su familia y le transmita la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, le enseña la palabra, que gobierne bien su casa, dice ahí. También dice ese mismo texto que el que no provee para su casa se hace peor que un incrédulo y aún ha negado la fe. Entonces este tiempo para proveer, no solo en lo económico, sino la enseñanza. Eso habla de enseñar la justicia en nuestra casa. ¿Y cuál? Recuerda, tienes en tu mano la palabra de Dios. Transmite la palabra de Dios. Instruye a tus hijos en el camino del Señor, ¿verdad? Eso hará que también después que haya justicia, entonces se escuche en tu casa voz de salvación. Por eso la primera voz que tiene que oírse en la casa, ¿verdad? Bueno, de salvación a aquellos que han sido salvos, pero una vez ha sido salvo, aquellos que están en la casa que no han sido salvos, la primera voz que tienen que oír es la de la justicia. Porque la justicia hará que el corazón de los hombres sea salvo. Por eso la primera voz que debe haber en nosotros es la voz de la justicia. De hecho, ¿cómo creímos al Evangelio? ¿Cómo llegamos al Evangelio? Porque alguien nos habló de Cristo, de su palabra, nos habló de la justicia divina, ¿verdad? Y hoy caminamos con Jesucristo porque oímos primero una voz de justicia. Y esa voz de justicia nos llevó a la salvación. Por eso, si tú vives la justicia, si tú practicas la justicia, si tú vives la palabra de Dios, para que me entiendas, si tú practicas la palabra de Dios, si tú enseñas la palabra de Dios, entonces tú harás que en tu casa también haya una voz de salvación. Porque harás que los que te escuchan a ti, que los que te ven a ti, también depositen su confianza en Jesucristo. Entonces la primera voz que tiene que haber es la voz de justicia. Pero esa voz nos tiene que llevar a la segunda voz, que es la voz de salvación. O sea, en nuestra casa debe haber salvación. Que tú y yo nos preocupemos porque todos los miembros de nuestra casa sean salvos. Porque todos los que están a nuestro alrededor conozcan a Jesús. Porque todos los que están alrededor de nosotros tengan su esperanza en la eternidad y en Jesucristo. Que cada miembro de nuestro hogar sea salvo. Por eso debe haber instrucción en la palabra de Dios para que conozcan al Señor y sean salvos. La mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la herencia espiritual. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestra familia es la herencia espiritual. La que le podemos dejar a los hijos, al cónyuge, a la familia que está a nuestro alrededor. Es la mejor herencia. Mostrarle que sí vale la pena tener una relación con Jesucristo, ¿verdad? De darle esa herencia, de tener una relación con Jesucristo, de un caminar de fe, de un andar con el Señor Jesús. ¿Sabe? Yo sé que muchos se preocupan por darle educación a sus hijos. Y eso me parece bien. Pero eso es una herencia que sirve para la tierra, no sirve para la eternidad. Porque la herencia de la educación sirve para que emprendan cosas en la vida, para que enfrenten situaciones, para que sepan cómo sobrevivir en la vida. Entonces, no estoy diciendo que no le des educación a tus hijos, no estoy diciendo que no le brindes universidad ni estudios académicos. Sí, bríndale todo eso, pero entendiendo esto, que hay algo mayor que eso, y es la herencia eterna. Es la herencia en Jesucristo. Es la
educación, pero de las cosas celestiales. Eso da más trascendencia al alma y al corazón. Por eso, sí, preocúpate por darle educación a tus hijos, pero eso les sirve para la tierra, no les sirve para el cielo. Dale una herencia a tus hijos, ¿verdad? Eterna. Hombre que estás tú convertido, quizás el único, entonces empieza a que en tu casa hay una voz de salvación también. Que tu esposa se convierta. También mujer, si tú estás pero tu esposo no, entonces empieza tú a llevar esa voz de salvación a tu casa. Empieza a dejar la mejor herencia que le puedes dejar a tu familia, y es la salvación, ¿verdad? ¿Verdad? Porque es la que nos lleva al cielo. Algunos se afanan en este tiempo, y como digo, no lo digo de manera negativa, pero es que algunos se afanan nada más por darle educación intelectual. Algunos se afanan queriendo que sus hijos sean famosos y los llevan a programas famosos y los llevan como si eso fuera lo más grande. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final su alma se pierde? ¿Verdad? Entonces la mejor herencia que podemos dejarle es la salvación. Que en tu de salvación. Yo creo que no sirve nada tener profesionales en nuestra casa, sea hijos, hermanos, hasta nosotros mismos, inclusive gente famosa en nuestra casa, si al final no van al cielo, si al final su destino es en un infierno. Por eso que haya voz de salvación, porque qué triste es pasar la eternidad sin Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dijo Jesús. Y entonces cuando hay voz de justicia y cuando hay voz de salvación, entonces se cumple lo tercero, que es con lo que inicia el Salmo, voz de júbilo. Cuando hay justicia, o sea, cuando la palabra de Dios es enseñada, se vive, se practica, pero también cuando la salvación ha tocado el corazón de cada persona que hace parte de nuestra casa, entonces hay una voz de júbilo, una voz de alegría, una voz de gozo en medio del hogar. Recuerda, ¿qué debe haber en tu casa en este tiempo? Voz de justicia. ¿Qué otra voz debe haber? Voz de salvación. ¿Y qué otra voz debe haber? Voz de júbilo. El júbilo viene como resultado de la justicia y la salvación. Si no, fállale a Dios aún siendo salvo. Trate, no te estoy animando con esto a que peques, sino fállale a Dios en algún momento. Y verás que en el momento que falles, se te va el gozo, se va la alegría. Y te pasa como a David, que en el Salmo 51 tuvo que orar y decirle al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces fíjate, cuando no está la voz de la justicia y entra el pecado, se pierde el júbilo. Y cuando no hay salvación, tampoco hay gozo, tampoco hay alegría. Entonces que haya voz en este tiempo de salvación, pero también de justicia. Porque cuando no hay justicia, se pierde el júbilo, ¿verdad? Debe haber júbilo. O sea, alegría, una alegría producida no por las cosas de este mundo, ni por las cosas vanas, sino una alegría producida por Dios. Eso habla de una atmósfera y de un ambiente libre de amargura. Voz de júbilo habla de algo tan contrario a la amargura, a la tristeza, a la desesperanza, a la depresión, sobre todo en este tiempo, cuánta gente sufriendo de ansiedades, de estrés, algunos tienen depresiones profundas. Que en tu casa haya voz de justicia, haya voz de salvación, y entonces habrá voz de júbilo. Y la amargura tendrá que irse, y la tristeza tendrá que irse, porque vendrá el Señor a traer alegría, a traer gozo. Qué bueno es que tú en este tiempo entiendas que Dios quiere poner voz de júbilo en tu casa, ¿verdad? De cambiar la atmósfera. Así que te animo a que tú cambies la atmósfera en tu casa. Si hay voz de júbilo, canta alabanzas, escúchalas, adora al Señor. Eso debe haber en nuestra casa, ¿verdad? Debe manifestarse lo maravilloso de Dios, la alegría, que se cuenten las maravillas de Dios unos a otros, que tú te puedas sentar con tu familia en la noche y contar, oye, ¿viste cómo fue bueno Dios hoy? ¿Cómo Dios hizo esto en nuestra vida hoy? Si hubo el pan allí en la mesa, mira qué glorioso pan.
¿verdad? Nos ha dado salud, nos ha dado esto. O sea, que puedas contar las maravillas de Dios en tu casa, que puedas contar hasta de las cosas cotidianas y pequeñas que aparentemente pasan frente a nuestros ojos y que cada detalle de la vida Dios lo está propiciando para nuestra bendición. Eso debe producir júbilo en nuestra vida. Entonces, que haya alabanza en tu casa, que haya adoración, que haya esa voz de contarse las maravillas de Dios. Yo a veces me acuesto tarde y no exagero con mi esposa hablando, y eso que estamos en confinamiento, pero hablamos bastante, y a veces hablando de las cosas de Dios y hablando de las maravillas de Dios, y a pesar de eso nos sorprendemos todavía bastante. Y a veces nuestra hija nos regaña a nosotros y nos dice, pero ¿ustedes de qué hablan tanto? ¿Ustedes de qué hablan tanto? Bueno, del Señor. Hablamos del Señor, nos fascina hablar del Señor, contar sus maravillas. Y a veces nos quedamos con la boca abierta de lo que el Señor está haciendo en corazones, en vidas, en familias. Inclusive también en nuestra propia casa. Eso de verdad nos maravilla. Y podemos tener años en el Evangelio, pero cada vez que vemos la obra de Dios hay un gozo, hay un júbilo y hay una sonrisa. Entonces, que tú puedas contar las maravillas de Dios con tu familia, con tu casa. Está atento para que veas a Dios en cada situación. Hay gente que quiere ver al diablo en cada situación de su vida. Si se enfermó, es el diablo. Si se le perdieron 1000 pesos, ese es el diablo. Si se le cayó un plato y se le partió, ese es el diablo. Están viendo al diablo por todos lados. Yo te digo, vos mira a Dios en cada situación de tu vida y verás que glorificarás al Señor. Que aún en los tiempos duros tú puedes decir, Señor, en medio de este tiempo algo me estás enseñando, estás tratando conmigo, me estás moldeando, estás transformándome. Pero ve a Dios, ve a Dios. No veas al enemigo, sino ve al Señor obrando. Y no pongo por duda que Satanás no tiente, no ataque, no haga situaciones. Y es real, y tenemos un enemigo de nuestra alma. Pero te animo a que haya voz de júbilo. Y esa voz de júbilo tiene que estar encaminada a glorificar a Jesucristo, a honrar a Jesucristo, a decirle a los demás, oye, qué bueno, el Señor me ayudó hoy, el Señor me abrió esta puerta, el Señor me proveyó esto hoy. Y sobre todo con la gente de tu casa. A veces la gente en tu casa, tus hijos, o tu suegra, o tu suegro, o tu esposa, pero tú lo percibiste. Tuviste los sentidos espirituales abiertos y percibiste lo que Dios hizo. Y qué bueno es que te sientes y le puedes decir a la familia, fíjate esto que pasó hoy. Y de pronto todos saben lo que pasó, pero no lo han percibido ni han discernido que fue algo espiritual. Pero Dios lo puso en tu corazón y en ese momento puedes decir, fíjate cómo Dios hizo esto hoy, cómo Dios tocó a esta persona hoy. Y de pronto la gente va a decir, oye, sí, ¿verdad? No había caído en júbilo. Eso producirá voz de júbilo. Permite que este tiempo haya esa voz de júbilo en la casa. Así que te animo, ¿verdad? Voz de júbilo, alégrate, gózate, cuenta las maravillas. Pero también escucha música espiritual en este tiempo. No soy tampoco extremista de decir, no escuches esto o X esto, pero sí te llamo a decir, busca música que te edifique, que honre a Cristo, que glorifique a Dios. Busca música espiritual, pero es que algunos en este tiempo se olvidaron de Dios, de las alabanzas, de la adoración, y están oyendo todo tipo de música sin filtrar, y cuando vienen a ver, entonces están bien lejos de Dios. Pero busca música que te edifique, que te anime a orar, que te anime a buscar a Jesús, que te anime a adorar a Jesús, al Señor, ¿verdad? No me vas a decir que después de haber escuchado no sé cuántos vallenatos del cantante fallecido más famoso que tuvo la región, después de eso te dan las ganas de orar o te van a dar ganas de ir a pelear porque la plata que cayó en tus manos, en fin, ¿verdad? No. Este tiempo es para adorar al Señor, voz de júbilo. Saca aquellas cosas que se roban el júbilo de tu vida, de tu casa, y adoremos al Señor en este tiempo y honremos al Señor en este tiempo, ¿verdad? Música espiritual, música que honre al Señor, y no tanto música secular, música que a veces tienen unas letras denigrantes, letras a veces obscenas, y bueno, no traen una honra a Dios. Fíjate, esas tres cosas, y sin embargo ese versículo 15, ese versículo 15 termina diciendo, la diestra de Jehová hace proezas. Eso me...
si en tu casa hay voz de júbilo, en tu casa hay voz de salvación y en tu casa hay voz de justicia, entonces la diestra de Jehová hace proezas. Entonces Dios hará grandes cosas en tu vida, en tu casa y en tu familia. Cuando habla de la diestra de Dios, se refiere al poder de Dios. Nosotros cuando hablamos de la diestra, hablamos de nuestra derecha, de nuestro brazo, ¿verdad? Pero cuando ahí habla de la diestra, está hablando de la fuerza, del poder, de la omnipotencia de Dios. La diestra de Jehová hace proezas. Dios quiere hacer proezas en tu casa en este tiempo. Dios quiere hacer maravillas en tu casa en este tiempo. Dios quiere hacer maravillas en ti, en tu corazón, en ti mujer, en ti hombre, en ti joven que me estás oyendo, ¿verdad? Si tú introduces a tu casa la justicia, la salvación y el júbilo de Dios, entonces habrá proezas en medio de tu familia. Qué lindo el Señor que en este tiempo puede hacer cosas tremendas. Y puede haber una crisis estar a nuestro alrededor, todo esto que se está moviendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Un sinnúmero de cosas difíciles, pero si tú honras al Señor en este tiempo, entonces tú dices, en mi casa se vive la justicia, habrá proezas, proezas. Qué hermoso que en este tiempo haya proezas en tu casa, proezas. Dios quiere hacer proezas. Por eso termino diciendo, debe haber en tu casa primero la voz de Dios, y eso habla de la justicia divina, la palabra de Dios, esa palabra que hay que practicarla, vivirla y enseñar. ¿Qué voz debe haber? De salvación. En nuestra casa todos deben ser salvos y debemos orar por eso y luchar espiritualmente por eso, pero en nuestra casa también debe haber una voz de adoración, de alegría, de júbilo, ¿verdad? De música espiritual, de contar maravillas, de honrar al Señor Jesús. Esa debe ser la voz de nuestra casa. Y entonces harás que la mano de Dios haga proezas en ti y en tu familia. La diestra de Jehová hace proezas, dice ese versículo 15. Yo te animo en esta noche a que no te desanimes. Sé que este tiempo difícil, confinamiento, de estar encerrados, puede hacer que nosotros caigamos en otras cosas y perdamos, nos desenfoquemos. Pero no te desenfoques, justo, creyente, hijo de Dios. Permite que en tu casa en este tiempo haya voz de júbilo, voz de salvación, que haya vida eterna, ¿verdad? Quiero orar y quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Y ahora que yo voy a orarte, me mandes motivos de oración. Sobre todo escríbelos en la página para yo poder verlos. Escríbelo en la página de la iglesia para poder ver los motivos de oración. Oro y cuando termine de orar, entonces empiezo a orar por esos motivos de oración que tú me estás enviando. Pero vamos a orar creyéndole a Dios que nuestra casa debe ser diferente. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo. Porque nos animas, nos bendices, nos ayudas, Señor, a que en nuestra casa tú quieres derramar tu gloria, tu presencia, y nos animas, Señor, con tu palabra, aún con este texto bíblico del libro de los Salmos, un solo versículo sencillo pero profundo, donde nos animas, Señor, a que en nuestra casa haya júbilo, haya salvación, estés tú y esté tu palabra, Señor. Oro por esos hogares que en este tiempo han estado viviendo conflictos, dificultades, porque falta la justicia, Señor, sobre todo la que viene de ti, que tú llegues a esos hogares, sobre todo aquellos hogares que no te conocen, aquellos hogares donde hay gente que está lejos de ti, donde haya una manifestación tuya, Señor, y de tu palabra, para que ellos puedan empezar a ser justificados por ti, Señor, por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Métete en aquellas familias que están viviendo dificultades, que están viviendo conflictos, que no han entendido todavía esto de la voz de júbilo y salvación que debe haber en su casa. Pero pido, Señor, que tú te manifiestes a esas familias. Y si ellos están conectados con nosotros o se conectarán después con esta transmisión, tú les bendigas, tú les ayudes, tú les alientes, tú les animes. Derrame sobre ellos tu presencia, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús te glorifiques en la vida, Señor, de esas familias. Oh Padre, trae salvación, trae tu palabra,
Ayúdanos a nosotros, Señor, los que ya te conocemos, aquellos que son hijos tuyos, que son familias que caminan contigo. Ayúdales a vivir tu palabra, a practicarla, pero sobre todo danos la sabiduría para enseñarla y transmitirla a la gente que está en nuestra casa, Señor. Danos el entendimiento, danos la sabiduría para poder ser instrumentos tuyos en este tiempo, Señor, y bendecir a cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Pero no permitas que nadie de los que hacen parte de nuestra casa se pierdan, sino que todos sean salvos, Señor. Si en nuestras familias todavía hay gente que no te conoce, que haya voz de salvación, Padre, sobre las familias nuestras, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Permite que aquellos que todavía son de nuestros seres queridos, allegados, pero están lejos de ti, tu salvación les alcance, tu gracia les alcance. Quizás hay padres, hay hijos, hay hermanos, hay familias, Señor, dentro de mis hermanos que están aquí conectados, que no te conocen, que a través del testimonio que ellos están dando, que a través, Señor, de la justicia que están viviendo, ellos puedan alcanzar a su familia, Señor. Ellos puedan ser instrumentos tuyos para que otros puedan conocerte también, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, que en nuestra casa haya salvación y que nadie se pierda de aquellos que hacen parte de nuestra familia, sino que todos puedan llegar a... Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, y trae júbilo, trae alegría, trae gozo, Señor, en medio de nuestras casas. Permite que nosotros podamos experimentar esa alegría, donde podamos, Señor, contar tus maravillas, donde podamos deleitarnos con las cosas que tú estás haciendo, que al reunirnos en familia y hablar de tus maravillas, podamos deleitarnos de esas cosas preciosas que tú estás haciendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifica en esa familia donde el júbilo se ha ido, donde la alegría se ha ido, donde lo que ha venido es la desesperación, la tristeza, el enojo, la amargura. Llévate eso de los hogares ahora, Señor, en el nombre de Jesús, y trae, Señor, júbilo. Llévate toda depresión, toda tristeza, toda melancolía del corazón, Señor, y trae voz de júbilo a la familia, Señor. Ese gozo que solo tú produces en el corazón de aquellos que deciden confiar en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que se cumpla esta palabra que tú tienes en casas. Oro por esas personas que están conectadas para que en sus casas haya proezas, haya bendición, haya victoria. Para que en medio de sus familias ellos puedan ser testigos de esa mano poderosa tuya obrando, haciendo milagros, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús te glorifiques, Padre amado. Y que hagas milagros extraordinarios, Señor, en medio de las familias. Como solo tú lo puedes hacer, Señor. Que tu diestra haga proezas, Señor, en esta hora. Sobre la casa de los justos. Sobre la casa de las familias que están conectadas con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, sobre todas las familias. Y haz proezas, Padre. Gracias porque creemos en un Dios todopoderoso. Un Dios omnipotente, donde su mano no se ha cortado, sino que se extiende para bendecir nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Padre, y oramos ahora estos motivos de oración. Oramos por Wilman Beltrán, Señor, ese compañero de Manuel, que tú puedas, Señor, bendecir la vida de esta persona, Wilman, Señor. Escucha esa oración de Manuel, Señor, pero también esa oración que hacemos todos juntos en favor de esta persona, que te glorifiques en su vida, que lo ayudes. ¿Qué necesidad puede estar pasando él, Señor? Así que pido que te glorifiques en la vida de Wilman Beltrán, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Pido por la salud de la Rosa, Señor. Te pido que te lleves esos fuertes dolores de gastritis que ella ha estado viviendo, que ha estado pasando, Señor. Glorifícate en su vida y llévate toda enfermedad, Señor. Tú puedes tocar, Señor, su cuerpo en esta hora y llevarte la dolencia de su vida, Señor. Está cortado todavía, Señor. Y nosotros oramos desde aquí, pero tú obras allá donde ella está. Así que glorifícate, Señor,
en su vida, trayendo salud, Padre. Pero también oro por la salud de Juan Arrieta, Señor. Trae sanidad sobre todo problema renal que él tiene, Señor. Posa tu mano sobre sus riñones, Señor. Y Padre Jesús, oh Señor, tú sanaste a mucha gente a la distancia. Cuando un centurión se acercó a ti, él no permitió que tú fueras a su casa porque entendía la autoridad que tú tienes y el poder. Y Señor, tú dijiste la palabra y el siervo de ese centurión fue sanado. Así creemos, Señor, que ahora, aunque oremos a la distancia, tú obras salud, obras sanidad en aquellos que están quebrantados, Padre. Te pido que en el nombre de Jesús poses la mano sobre los que están enfermos, Señor. Oro también por la salud de la familia de nuestra hermana Matilde Charris, Padre. Te pido que te glorifiques, Señor, en su familia, trayendo salud, sanando de toda enfermedad, aún enfermedades del alma, Señor. Enfermedades emocionales, Padre. Tú eres experto en sanar cualquier tipo de enfermedades. Así que glorifícate sobre la vida, Señor, de Matilde Charris, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pido, Señor, por el parto milagro, Señor. Que ese momento de donde ella vaya a hacer o a sufrir cualquier procedimiento para traer a luz a su hijo, oh Señor, que tú estés allí. Que nazca bien Juan José, que nazca en perfectas condiciones de salud. Que tú permitas, Señor, que ese momento del parto seas tú obrando, Señor, en la vida de Milagro, Padre. Y que no permitas, Señor, que acontezca nada extraño, sino que tu mano esté allí, permitiendo que todo esté bien. Y que traigas alegría a esta familia a través de esta persona o este nuevo miembro de la familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás escuchando las oraciones, porque sé, Señor, que estamos poniéndonos de acuerdo contigo y tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, entonces tú escucharás, Padre, y harás maravillas, Padre. Oro por la familia Silvera, Señor, por la familia de Marley, por la salud de Jainer Polo, Señor. Glorifícate en la vida de Jainer, Padre. Haz un milagro. Haz un milagro en la familia de Marlin, Señor. Que toda su casa pueda ser justificada. Que en su casa haya voz de júbilo y salvación también. Haya justicia. Bendice la vida de Marley y bendice la vida, Señor, de Jainer Polo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, también doy gracias por la vida de Luz Ángela, Señor, y pide oración por la salud de la familia Nausa Corredor. También glorifícate, Señor, trayendo sanidad, salud, protección sobre la familia de mi hermana Luz Ángela y de Enger. Señor, glorifícate en su casa. Trae salvación, trae júbilo, pero también trae salud, protección, Señor, a su familia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Señor, muchas gracias, porque esta noche podemos descansar en ti, podemos descansar en tu palabra, podemos descansar en tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre eterno. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar conectados. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón.